Ahí está. Y ahora sí. Entonces hoy vamos a ver cinética enzimática. Vamos a ver primero una pequeña introducción de cómo, de nuevo, así de cómo funcionan las enzimas, los tipos de enzimas y sus funciones. Eso ya la vimos la semana pasada. Va quizás a recuperar un par de términos, pero vamos a ver básicamente cómo funcionan y cómo podemos describir el funcionamiento que tienen las enzimas. Bueno, lo primero es mencionar como la enzima, como este catalizador biológico, es muy importante para que nuestras reacciones ocurran al paso al que queremos que ocurran, o sea, al ritmo que necesitamos. Que las enzimas tienen un sitio que es fundamental para lograr esta aceleración de las reacciones químicas, que se llama un sitio activo, que es el lugar en la enzima donde ocurre la catálisis, esta regulación, digamos, del proceso de aceleración o baja de energía de activación. Y vamos a tener sitios catalíticos y sitios de unión en la enzima. Y bueno, el sitio activo va a estar determinado por interacciones que van a ser débiles, que se van a unir a los sustratos. Ahí me muestran el complejo enzima-sustrato supercubierto. Y que van a determinar, claro, la unión del sustrato a la enzima hacia el sitio activo y su correcto posicionamiento específico por lo demás, gracias a estas interacciones débiles como los puentes de hidrógeno, las interacciones iónicas o electrostáticas, y en algunos casos también van a haber enlaces covalentes. Acá me muestran el ejemplo de un centro activo. Tenemos una enzima que es la ribonucleasa y que está, nada, solo acá me refuerza que como los puentes de hidrógeno me ayudan a la especificidad de la enzima, y bueno, a la importancia del centro activo. Eh, las enzimas son específicas y se unen a sustratos específicos. Eh, y bueno, gracias a que se unen a sustratos específicos, surgieron ciertos modelos que podían explicar cómo es que las enzimas se unían solo a estas particulares moléculas, digamos, y no a otras. La primera hipótesis fue una que se llamaba de la llave y la cerradura, que es de Fischer en 1890. Tiene que ver con que el sustrato y la enzima, o la parte del sitio activo de la enzima, son exactamente, específicamente, perfectamente complementarios, ¿ya? Entonces hay un reconocimiento molecular gracias, digamos, a estas interacciones débiles que veríamos acá, y entonces se va a generar una unión del sustrato de la enzima. Vamos a generar un complejo enzima-sustrato, y después posteriormente se va a generar, se va a liberar el producto, que va a ser, claro, este sustrato, digamos, una reacción química catalizada. Eh, Después, eso sí, este modelo quedó un poco en el pasado. Surgió otro, que se llama el de ajuste inducido, que es de Kochland en 1958, y tiene que ver con que la enzima y el sustrato no son perfectamente complementarios, pero sí se unen y claro, o sea, claramente sí hay una cierta especificidad porque se une al sustrato, pero ¿cómo se llama? No encajan perfectamente como llave y cerradura, sino que claramente hay una alta especificidad por el sustrato, pero que en la unión, este acercamiento entre sustrato y enzima va a generar un cambio en el centro activo, en el sitio activo, que es donde ocurre la catálisis, que va a aumentar la complementariedad y va a generar que finalmente esta reacción química se acelere y se catalice, ¿ya? Este implicaría un reconocimiento molecular que es dinámico. No, acá, claro, el reconocimiento molecular es todo muy estático, porque como llave y cerradura son perfectamente complementarios, ¿ya? Entonces, esto ya estaría como refutado. Lo que se piensa ahora es un modelo de ajuste inducido, en el que la enzima y el sustrato no son perfectamente complementarios, sí son muy específicos uno al otro, y que a medida que se acercan se inducen cambios en el centro activo que determina finalmente la complementariedad. Bueno, después vamos a ver un poquito más adelante cómo esta complementariedad, este cambio en el centro activo va a
a generar finalmente lo que es la catálisis. Al promover un estado de transición en el sustrato, y va a ser como un estado entre el sustrato inicial y el producto, va a ser un estado intermediario. Y bueno, la catálisis se realiza por distintas acciones, digamos, en el sitio activo de la enzima. Sé que, va a estar acá, digamos. Y que va a ser por proximidad, debido a que los sustratos tienen que estar a distancia correcta, tienen que estar a la distancia correcta para realizar el enlace. Entonces, ingresan los sustratos a la enzima, se une el sustrato y se genera una alta concentración local de este que posibilita, digamos, la unión entre dos sustratos distintos, entre una molécula transportadora que permite la liberación de otra, no sé, de otro átomo que se va a unir a la molécula receptora y que finalmente esta unión va a gatillar o va a generar, digamos, el producto, por ejemplo, ¿ya? Vamos a tener también dentro del sitio activo, vamos a tener especies ácido básicas. Esto, claro, por supuesto no ocurren en todos los casos, pero sí se conocen como los cuatro mecanismos que existen para facilitar la catálisis, la aceleración de los procesos. Y que, bueno, el segundo es por catálisis ácido básica, en que los grupos dentro del sitio activo van a contribuir actuando como ácidos o como bases. Entonces van a aceptar protones o, o recibirlos, digamos. O sea, recibirlos o quitarlos. En cuanto a la catálisis por tensión, las enzimas líticas típicamente se unen en una conformación desfavorable para el enlace que sufrirá la división. Como les mencionaba acá, eh, de acuerdo al modelo del ajuste inducido, el enzima y el sustrato se van a unir, y se van a unir en una conformación que no va a ser específicamente para el sustrato, sino que va a haber cierta parte del sustrato en la que la conformación, ¿cómo se dice? Va a ser desfavorable para un enlace. Entonces, ese enlace eh, se va a favorecer la ruptura de este enlace y por ende, no sé, la liberación de dos sustratos, por ejemplo, generándose así la catálisis. ¿Ya? Entonces el sitio activo no sería perfectamente llave cerradura, digamos, para el sustrato, sino que la enzima del sustrato se unen, hay un cambio conformacional, eh, o en el centro activo, en el sitio activo de la enzima, que en cierta parte es desfavorable, entonces me genera que eso se rompa, por ejemplo. Y otro caso son de catálisis covalente, en la que dentro del sitio activo se forman enlaces covalentes entre uno más sustrato, eh, para determinar cambios moleculares dentro de digamos, del sustrato, o de los sustratos, para liberar, después de la reacción de catálisis, productos distintos. Y bueno, como hay que siempre enfatizar, eh, producto claro, de la unión enzima-sustrato, se forma el complejo de enzima-sustrato y después se libera el producto y la enzima tal cual como estaba al principio. Entonces, para que esta enzima pueda volver a recibir otro sustrato y catalizar las reacciones, em, la misma reacción, unirse a otro sustrato y catalizar la misma reacción para generar más producto. Em, Ya, eso es en cuanto a mecanismos como generales de las enzimas, que tienen un sitio activo, que se unen al sustrato, que hay interacciones débiles, que generan, claro, posibilitan que haya una unión del sustrato con el centro activo, con el sitio activo, pero que esta unión no es completamente complementaria, perfectamente complementaria, como lo dice el antiguo modelo de la llave de la cerradura, sino que es eh, claro, es una situación de alta afinidad que genera cambios en el sitio activo, de manera que el sustrato y la enzima sean complementarios, pero se favorezca y la enzima tenga genere una conformación que me va a favorecer la aparición de estados de transición, de estados intermediarios entre el sustrato y el producto, eh, y digamos, esta afinidad de la enzima por un sustrato intermedio
va a generar que el, el sustrato inicial cambie y que se termine transformando, digamos, en producto. Entonces, después de esta catálisis, se libera producto y la enzima se libera tal cual como estaba en un inicio de la reacción, lista para unirse más sustrato y para generar más producto. Y estos mecanismos que tiene la enzima son por proximidad, generando una alta concentración local no sé, especies químicas para la reacción. Puede ser al aceptar o al liberar protones, debido a que dentro del sitio activo van a haber grupos que van a ser ácidos o bases. Puede ser por tensión, adquiriendo la enzima una conformación desfavorable para un enlace dentro del sustrato, favoreciendo, por ejemplo, que este enlace se rompa y se generen dos especies químicas distintas nuevas a partir del sustrato inicial, y además también por la formación de enlaces covalentes dentro del sitio activo entre uno más sustrato, ¿ya? Y de nuevo, cabe destacar que van a haber, desde el sustrato van a haber otras moléculas intermediarias que finalmente van a terminar en un producto. Entonces, si bien se van a generar tipos de reacciones, no siempre van a terminar, por ejemplo, va a ser una enzima o un sustrato, digamos, perdón, que se parta en dos y me genere dos productos nuevos, sino que tal vez dentro de la acción se involucra una catálisis por tensión, digamos, se rompe un enlace, pero después se agrega un grupo al mismo lugar donde se rompió otro enlace. Entonces vamos a ir generando distintas moléculas intermediarias que finalmente van a culminar en la aparición del producto. Ya, y eso inicialmente. ¿Alguna duda? ¿Me pueden decir por No, el chat? Ya, ¿esto lo habían visto? ¿Esto lo han conversado? sí lo vimos con el profe Miguel en bioenergía. Ya, bacán. Bueno, ahora vamos a ver la energía libre de Gibbs. Eh, que tiene un poco que ver con los que yo, no sé si se acuerdan del ejemplo que yo les mencionaba de la glucosa al principio, cuando hablamos en introducción a la bioquímica, que digamos, las especies químicas dentro de la naturaleza tienen una energía libre asociada a esa especie química, y que las reacciones químicas van a ocurrir eh, en, van a tener el objetivo de ir liberando energía. Entonces vamos a tener, digamos, sustratos que van a tener cierto nivel de energía que va a ser más grande que el de los productos, ¿ya? Em, entonces y acá les voy a leer que van a haber cambios de energía en los sistemas. Por ejemplo, a partir del azúcar, vamos a romper el azúcar y generar glucosa, y la glucosa va a tener un nivel de energía más alto que el de los productos finales, el de los metabolitos finales dentro de la célula, y que eso me sirve porque a partir de la liberación de esa energía, y acá les voy a mostrar este monito, a partir de distintas reacciones nosotros vamos a ir generando energía química para usarlo en nuestras células, eh, y claro, poder funcionar y realizar distintas funciones con por ejemplo, con este ATP. Entonces acá tenemos que desde el azúcar más el oxígeno vamos a generar CO2 más agua. Y esa es la fórmula general de la respiración celular. Entonces vamos a tener que los cambios de energía describen la dirección en la que se procede una reacción química. Que este cambio de energía, digamos, por decirlo, la energía que tiene este azúcar acá, y la energía que tiene el dióxido de carbono más eh, el agua, se calcula con la suma de energía de los productos de la reacción, o sea, estos, menos
la energía de los sustratos, o sea, en este caso el azúcar. Si yo calculo ya sustrato, o sea, CO2 menos azúcar, que es la parte de abajo menos la parte de arriba, si esta parte tiene más energía, o sea, me va a terminar dando un número negativo. Y el número negativo me indicaría que la energía baja y que se va liberando. En cambio, si este fuera el producto, los productos finales y este fuera el inicial, vemos que al restarle al producto final el inicial, me va a quedar un número positivo, y ese número positivo significa que la reacción va a tender más en contra. Entonces acá tenemos que si la energía es negativa, indica que la reacción es favorable hacia los productos, y que si es positiva, es favorable hacia los sustratos. Entonces, teniendo en cuenta que todas las reacciones químicas tienen un nivel de reversibilidad, ¿ya? Entonces todas van a ir alcanzando finalmente el equilibrio químico, según claro, sus constantes de equilibrio. Y acá vemos una reacción en la que dos sustratos AB van a generar dos productos PQ, en una reacción reversible, digamos, porque ya en las reacciones químicas está esta reversibilidad, y que vamos a tener una constante de equilibrio que va a ser igual a la multiplicación de las concentraciones de los productos, elevados, digamos, a su coeficiente estequiométrico, que en este caso es 1, partido por la concentración, la multiplicación de las concentraciones de los sustratos, cada uno también elevado a su índice estequiométrico, número estequiométrico, que en este caso también es 1, y eso no me los muestra, ¿ya? Y vamos a ver que una forma de determinar el cambio de energía libre de Gibbs va a ser mediante esta fórmula, en la que el cambio de energía va a ser igual a menos la constante de los gases por la temperatura en grados Kelvin, multiplicado por el logaritmo natural de esta constante de concentración. Y vamos a tener entonces que la energía libre va a ser, a ver, si los productos son mayores que los sustratos, digamos, entonces la situación va a tender a ir hacia los sustratos. eh, ya, perdón, voy a partir un poco antes. Entonces, mirando esta reacción anterior, los sustratos tienen más energía que los productos. Entonces la energía se va a tender a ir liberando y va entonces a tender hacia el lado derecho de la ecuación, o sea, hacia los productos. Y eso esta resta entre los productos menos sustratos me va a dar negativo. Y si es negativo, significa que es favorable hacia los productos. Entonces, si es favorable hacia los productos, esta parte de arriba de la fracción va a ser mayor que la de abajo. Entonces, este número de esta constante me va a dar mayor a 1. Y ahí, si esta constante es mayor a 1, el número, digamos, la energía libre de Gibbs me va a indicar que va a ser, claro, va a ser positiva, y me va a indicar que se está liberando energía. En cambio, si yo resto, o sea, si en la resta, siendo por ejemplo este el producto y este el sustrato, el resto producto menos sustrato me va a dar un número positivo. Si tengo un número positivo, me indica que los sustratos van a ser mayores que los productos. Entonces, acá en esta fracción, este número va a ser mayor que el de arriba. Eso me va a indicar que esta fracción me va a indicar, va a ser un número menor a 1. Va a ser un número entre 1 y 0, o sea, entre 0 y 1, pero, y esta fruto de esta fórmula, entonces la reacción, la energía libre de Gibbs me va a dar un número negativo, y lo que indica que se está, digamos, que la reacción tiende hacia el otro lado, ¿ya? Eh, eso. ¿Esto quedó claro? ¿Sí? A mí sí. Ya, acá. Em, ya, siguiendo. Entonces, a pesar. Pero el problema de medir la energía libre y de medirla como un todo entre, digamos, el producto inicial y el producto final,
me quita todos estos pasos intermediarios que hay entre medio. Al final, esta es la suma neta de energía al inicio y esta es la suma neta de energía al final. Eh, pero lo que no me dice, por ejemplo, son lo que podrían existir los pasos intermedios donde hay una alta necesidad de una energía de activación eh, que me van a impedir, por ejemplo, que esta, claro, que esta reacción ocurra de manera directa, como espontáneamente. No es como, digamos, un resbalín, eso que es como una montaña rusa que, no sé, primero parte hacia arriba. Entonces, la energía libre de Gibbs no tiene en cuenta lo que son los pasos intermedios y solo calcula los netos, la energía neta de los sustratos y la energía neta de los productos. Em, eh, y esto es lo que no considera, que vamos, si digamos esta sería como la reacción, ¿ya? Sería que una enzima o un compuesto E se va a unir a un compuesto, se va a reaccionar junto con un compuesto R que va a estar unido a un átomo L. Entonces, en esta reacción, que me dicen que es reversible, va a terminar en que el compuesto E se va a unir, el átomo E se va a unir al átomo R y el L se va a separar. ¿Ya? Lo que no me muestra es que desde el inicio se generan no sé, digamos, un medio enlace o cierta, digamos, atracción entre el E, entre el átomo E, entre el R, y también la relación, el enlace que existía entre el átomo R y el L, también permanece, pero se está debilitando. Entonces acá vamos a tener un compuesto, digamos, intermediario, eh, que podría muy bien ser este paso en que se necesita una energía de activación. Digamos, no es simplemente llegar a hacerle el cambiazo y pasar al otro, como digamos, y generar un enlace, sino que los átomos tienen que pasar por distintos procesos de catálisis, que son como algunos como los que me mencionan acá, que van a culminar en el final, pero que para llegar hacia los productos finales vamos a pasar por unos sustratos que van a ser intermediarios. Acá me muestra, entonces después el paso entre la molécula intermediaria y el producto final, y ahí eso me va a llamar delta G sub D, no sé, ya, y esto da lo mismo, pero esto se llama energía de activación, ¿ya? Entonces vamos a tener que la energía total va a ser la suma de la energía de activación más la diferencia de energía de todas las otras reacciones que van después, ¿ya? Y eso va a ser, me va a sumar el producto neto. Eh, que por eso a veces puede parecer que, pero si esto tiene más energía y esto tiene menos, entonces el sistema va a tender a liberar la energía, eh, porque así se favorece, pues al final, desde mayor energía hacia menor energía se favorecen hacia los productos. Pero claro, no es tan simple porque para llegar, por ejemplo, a los estados de transición, se necesita cierta energía, hay un nivel de energía de activación, ¿ya? Como me lo muestran acá en la quema directa, no sé, acá me dicen la quema directa del azúcar, o la oxidación en pasos desde el azúcar. Y acá me muestra que también hay pequeñas energías de activación que me van determinando cada vez una caída más piolita, así, desde una escalera, ¿sí? Una bajada en escalera, desde la energía alta de los sustratos hacia la energía baja, más baja de los productos. Ya. Y acá me muestra cómo entonces pasan por estados de transición. Vamos a tener una molécula B que va a estar unida a un grupo de hidroxilo y que este grupo de hidroxilo se va a fosforilar. Entonces, ¿cómo se va a fosforilar? Porque mi ATP le va a pasar, adenosín trifosfato, le va a pasar un grupo fosfato que va a interactuar con este oxígeno que está unido a la molécula B y va a dejar, digamos, este hidrógeno, lo va a sacar. Entonces acá voy a liberar mi ADP más el grupo fosfato,
que va a estar unido a la molécula B por un enlace éter, y de que después este grupo fosfato no se va a quedar ahí, sino que se va a salir para que después la molécula A llegue y se haga mejor amiga de la B, y queden ahí mejor amigos por siempre. Y esto está como un poco para esquematizar los estados de transición. Entonces tenemos una molécula B unida a 1H, después una molécula B unida un enlace éter, un grupo fosfato, y finalmente el producto final de esta reacción, que digamos va a ser catalizada por alguna enzima en el sitio activo, vamos a generar finalmente el producto, que es el unión, el sustrato A, o no, más que sustrato, pero vamos a tener ahí la molécula A unida a la parte B de la misma molécula, entonces ahí vamos a tener todo bien unido, ¿ya? Entonces la parte A y la parte B van a estar juntitas. ¿Esto cómo lo hace? Acá, como lo explicitaba antes, lo que hacen las enzimas es disminuir la barrera de energía. Cuando el mecanismo de pasos químicos en el sitio activo, cuando el mecanismo de pasos químicos en el sitio activo es equivalente a la reacción que ocurre en ausencia de un catalizador. Ya. Esto es explicando que las enzimas pueden realizar, digamos, esta función de dos formas. Una es realizando la misma reacción que ocurriría en un estado, digamos, natural. O sea, digamos, el azúcar va a pasar a CO2 sin enzimas de entre medio, y eso, en esos casos en que las enzimas funcionan como aceleradores de los procesos que ocurren, digamos, espontáneamente en la naturaleza, pero claramente que mucho más lento porque no están siendo catalizadas. Entonces, en ese caso, cuando el mecanismo de pasos químicos en el sitio activo es equivalente a la reacción que ocurre en la ausencia de un catalizador, disminuye la energía de activación. Y esa es la acción de las enzimas, disminuir la energía de activación. ¿Y cómo lo hacen? Las enzimas aceleran los índices de reacción al disminuir la energía de activación, ya, eso ya lo dije. Y esto ocurre porque el ambiente del sitio activo estabiliza los intermediarios del estado de transición. O sea, lo que hace es un poco lo que mencionaba acá antes, que el sustrato y la enzima se van a unir, y que la enzima va a ser afín hacia un estado intermediario del sustrato, un estado de transición. Y cuando la enzima se hace más afín hacia ese estado intermediario, lo que va a pasar es que el sustrato cambia y se van a generar los productos, ¿ya? Acá me dice, y esto es una cita del libro del Harper de Bioquímica Ilustrada, me dice: puede imaginarse como, la enzima, puede imaginarse como unidad intermediario de estado de transición más que a sustratos o productos, o sea, sería como más afín a estado de transición que a sustratos o productos, pero no se va a quedar finalmente el sustrato como un estado de transición, sino que va a pasar y va a usar esa mayor afinidad de la enzima por el estado de transición para llegar hacia ser un producto, ¿ya? Y eso ocurre, ese es el mecanismo que hacen que ocupan las enzimas cuando los pasos, digamos, que van a llevar a la reacción van a ser los mismos que ocurren en ausencia de un catalizador. Pero si esta catálisis ocurre por un mecanismo singular, o por otra forma, por otra vía, digamos, pero llegando hacia el mismo objetivo, hacia el mismo producto, típicamente entonces va a ocurrir que el intermediario va a formar un enlace covalente con la enzima, ¿ya? Entonces, cuando se sigue el mismo paso, con la misma vía, que seguiría en ausencia de un catalizador, lo que hace la enzima para disminuir la energía de activación, lo que hace disminuir la energía de activación, recordemos esta cuestión de acá, el GF que mencionábamos de la energía libre, eso va a tender, eso va a ser porque la enzima es más afín a los estados de transición de los sustratos que a los productos. ¿Y eso por qué? Porque, bueno, porque acá me dice que se induce un cambio en el centro activo que aumenta la complementariedad. En cambio, cuando la catálisis ocurre por otra vía,
típicamente ocurre porque hay un intermediario que genera enlaces covalentes con la enzima, ¿ya? ¿Eso se entendió? Ya, genial. Entonces, siguiendo, les presento la teoría cinética. La teoría cinética declara que para que dos moléculas reaccionen, primero deben acercarse a una instancia, que es la distancia formadora de enlace, y que además tienen que poseer suficiente energía cinética para vencer la energía, para alcanzar, claro, el estado de transición. Entonces, dos moléculas, dos pelotas tienen que estar suficientemente cerca y tienen que tener suficiente energía para romper esa energía, digamos, de activación. Y pensando cinética, tenemos que tener en cuenta que hay dos factores que son fundamentales para afectar el índice. El primero es la temperatura. Temperatura, entendiéndola como que a mayor temperatura aumenta la energía cinética que tienen las moléculas, a mayor energía cinética aumenta el movimiento, eh, y entonces van a poseer mayor cantidad, digamos, de energía cinética, para lo que va a tender a que más moléculas van a vencer la barrera de energía para alcanzar el estado de transición y por ende se va a generar más producto. Y es lo que me muestra acá en el gráfico, que cuando tenemos una concentración, no sé, X de moléculas, eh, van a haber, eh, van a haber moléculas que tengan poca energía, van a haber algunas que tengan más energía y van a haber muchas que tengan como una energía mediana. Y la barrera está establecida en un punto, pero a medida que nosotros vamos aumentando la energía cinética, al aumentar la temperatura, más moléculas cada vez van a ir atravesando la barrera de energía y se va a generar finalmente mucha mayor cantidad de producto. Esa es la acción de la temperatura. En cuanto a la concentración de reactivo, finalmente, si tenemos más concentración, significan más pelotas en el mismo espacio, en el mismo volumen, que van a estar chocando todo el rato, eh, eh, y eso también me va a ayudar, digamos, a que se favorezca la reacción hacia el producto. ¿Y cómo? Bueno, acá lo vamos a ver. Vamos a tener una reacción que de dos sustratos, un sustrato A y un sustrato B me van a generar un producto, ¿ya? Acá no le puse la doble flechita, pero en teoría debería haber una doble flechita porque, como sabemos, todas las reacciones químicas van a tener, digamos, su constante de equilibrio, se van a regir por ella. Y acá lo que me dice es que va a haber un índice de reacción, ¿ya? Un índice de reacción que va a ser proporcional. Eso significa, esto es un alfa, ¿ya? Yo sé que puede parecer un 2, pero es un alfa. Eso significa que el alfa significa es proporcional, que el índice va a ser proporcional a o sea, el índice de formación de producto va a ser proporcional a la concentración de sustrato A multiplicado por la concentración del sustrato B. En esta segunda molécula, o sea, en esta segunda reacción, perdón, vamos a tener de nuevo, no lo hice en la fichita por el otro lado, lo lamento, vamos a tener un sustrato A que se va a sumar a dos sustratos B y que me van a generar un producto. El índice entonces va a ser proporcional a la concentración del sustrato A multiplicado por la concentración del sustrato B dos veces, ¿ya? O sea, sustrato A por sustrato B por sustrato B, ¿ya? Y de acá se desglosa el caso general, que vamos a tener un coeficiente estequiométrico que va a estar multiplicado, digamos, por el sustrato A, más un coeficiente estequiométrico del sustrato B. O sea, esto me va a indicar, no sé, porque hay Na y Mb, que me van a terminar generando un producto. De nuevo, acá la flechita es en doble sentido. Entonces, el índice va a ser proporcional a la concentración del sustrato A elevado a su coeficiente estequiométrico. En este caso, en los casos anteriores es 1, entonces acá es 1, y no me lo muestra. También esta concentración elevada a su coeficiente multiplicada por la concentración de B elevada a su coeficiente. En el primer caso, tenemos que B es 1, porque el coeficiente estequiométrico es 1, pero en el segundo caso vemos que el coeficiente estequiométrico es 2. Entonces, vamos a tener dos veces repetido B acá, ¿ya? Que es lo mismo que decir B, la concentración de B elevado a 2. Y acá está B por B. Entonces vamos a ver que el índice de reacción
Todo esto también de acuerdo a la teoría cinética, que las moléculas tienen que acercarse para generar este enlace y que además tienen que poseer la energía cinética suficiente para romper, digamos, pasar al otro lado de esta barrera de energía. Se va a alcanzar también al aumentar la concentración de reactivo. Entonces, mayor concentración de reactivo, como el índice, el índice de generación de producto es proporcional a las concentraciones iniciales, mientras más reactivos yo tenga, mientras más concentraciones de reactivos yo tenga, más se va a tender hacia la generación de producto. ¿Ya? Y de acá obtenemos que hay constantes de generación que van a ser constantes de índice de reacción. ¿Ya? Eso significa, está acá uno, constante de índice de reacción. Lo que hacemos acá es, en vez de decir como, esto es proporcional, como que ya la concentración de A elevado a N por la concentración de B elevado a M es proporcional a un índice. Acá vamos a reemplazar el proporcional a un igual y vamos a establecer una constante. Y esta constante simplemente o sea, el índice va a ser vamos a multiplicar estos dos valores por la constante. Y esta constante me indica, eh, digamos, es propia de cada reacción. Entonces vamos a tener una constante primero, una constante 1, que va a ser hacia la generación de producto, que va a ser la multiplicación de la constante 1 por la multiplicación de la concentración del sustrato A elevado a su coeficiente estequiométrico por la concentración del sustrato B o sea, elevado a su coeficiente estequiométrico, y eso me va a tender hacia el producto. Entonces, mientras mayor cantidad de sustrato yo tenga, me va a tender al producto más, que va a estar todo esto proporcional a la constante de índice de reacción, la K1. Pero de acuerdo a los equilibrios químicos, y acá está mi gran error, que la flechita debería estar para el otro lado. También hay una constante que, como están los equilibrios químicos, de generación o de una reacción en que el producto se vuelve a transformar a sustrato en el equilibrio químico, ¿ya? Lo que significa que, claro, en los estados, en las constantes de equilibrio, nosotros vamos a tener un valor neto y acá está, un valor neto de producto que va a estar constante, y vamos a tener también un valor neto em, de sustratos que van a estar constantes, y de acuerdo a una constante de equilibrio. ¿Ya? Y esto era como según lo que vimos antes. Pero acá vamos a llegar a cómo llegamos a estos valores. Em, y bueno, entonces, de acuerdo a que desde P también se va a ir constantemente, digamos, produciendo sustrato, ya debido a que la reacción es reversible, a que todas las reacciones químicas son reversibles, también vamos a tener un índice, que en este caso vamos a llevar -1. Si es que la reacción que va desde A más B hacia P, la vamos a llamar K1. La reacción que va de vuelta se llama K-1, la constante de reacción del índice, que va en contrario de la constante 1, digamos. Y esa va a depender de la cantidad de producto. Entonces, por ejemplo, en una reacción en la que yo meto mucho sustrato, meto enzima, voy a generar mucho producto al inicio, porque virtualmente no hay nada de producto, porque recién estoy metiendo los sustratos. Pero a medida que se empieza a generar más producto, esta concentración va a ir subiendo, lo que significa que se va a afectar o se va a ir disminuyendo la generación de producto, porque me va a tender hacia, de nuevo, tiene que seguir esta constante. Porque en un estado de equilibrio, eh, la, eh, la generación de producto determinado por la constante 1, o sea, por la multiplicación de la constante 1 o sea, por la constante 1 y la multiplicación de la constante 1 por las concentraciones de los sustratos, en estado de equilibrio es igual a la concentración de producto que vuelve hacia ser reactante, ¿ya? Entonces vamos a tener que la constante 1 por la multiplicación del sustrato elevado a su coeficiente estequiométrico por la multiplicación del otro sustrato elevado
al coeficiente estequiométrico, va a ser igual a la constante en que del producto, digamos, que hay, esta constante siendo aquella en la que se devuelve desde el producto hacia los reactantes. Quiero ser muy enfático en esto porque después puede confundirse harto en una ecuación que vayamos a ver más adelante. Y bueno, a partir de esta reacción, o sea, de esta relación, nosotros podemos determinar, resolviendo esta ecuación, vamos a determinar que la relación, la razón entre las constantes de generación de productos y de generación de reactantes va a ser igual a, numéricamente, a la concentración de productos partido a la concentración de cada también sustrato, y de ahí viene el valor de la constante de equilibrio que nosotros habíamos conversado anteriormente, ¿ya? Em, ¿Se entendió eso? Cualquier duda, ustedes me interrumpen. Yo sé que tienen el micrófono malo también, así que me pueden hablar por chat, me dicen todo, yo todo, y soy chato, sí, soy chato, porque siempre pregunto si se entendió. Y voy a esperar que me respondan, porque quiero saber que se entiende. No estoy hablando puras cabezas de pescado. Es genial, sí, súper me dice. Entonces, siguiendo adelante. eh, Hablando en cuanto a reacciones químicas que todavía no vamos a meterlas encima entre medio. Eh, Vamos a tener que las reacciones químicas van a... Ah, no, mentira, ya metí la enzima entre medio, ya disculpen. Las reacciones químicas, antes estábamos viendo que según la teoría cinética, van a haber dos factores que son fundamentales para afectar el índice de la reacción, que van a ser la temperatura y la concentración de reactivo. Y bueno, sobre los índices que van a... Ahora ya metiéndola encima de la reacción química, vamos a tener que van a haber también factores que van a influir sobre la enzima misma, ya no sobre, digamos, los factores que ya vimos anteriormente. Y bueno, acá vamos a tener que la temperatura también es influyente sobre el índice de reacción. En parte, claro, porque aumenta, importantemente porque aumenta el índice de reacciones por aumento de la energía cinética. Entonces, según la teoría cinética, como me tienen que cumplir estas condiciones de que deben acercarse en la distancia formadora de enlace, y de acuerdo a que mientras más aumenta la energía cinética, más chocan las pelotas, digamos, más frecuentemente se genera esta distancia formadora de enlace, y además debido a que hay mayor temperatura, hay mayor energía cinética para vencer la barrera de energía para generar estado de transición que finalmente va a generar el producto. Y bueno, eso es lo mismo que en las reacciones sin enzima. Mientras más temperatura, me aumenta la energía cinética y me aumenta la generación de producto, por ende. Pero el problema es que si aumenta mucho la temperatura, las interacciones no covalentes de la enzima se me van a empezar a desordenar. Y entonces, si se me desordenan esas interacciones, se me va a desordenar la estructura de la enzima y por ende se me va a desordenar la función de la enzima. Vemos que la enzima era altamente específica y que requiere de claro, de que su sitio activo tenga unas interacciones bastante importantes con el sustrato. Entonces, si se me empiezan a desarmar las enzimas, yo no voy a dejar de catalizar eficientemente esta reacción química. Entonces, por sobre un límite, a la enzima no le gusta, porque las proteínas se desnaturalizan. Seguramente han escuchado ese término antes. Eh, y bueno, em, bueno, las buenas noticias son que este límite está está por lo general sobre la temperatura normal de nuestra célula, entonces en verdad tampoco como que vayamos a llegar a ese punto. Pero, y bueno, particularmente en caso de animales homeotermos, que son los que mantienen la temperatura constante, claro, no va a haber mucho drama. Pero sí vamos a ver que en ciertos casos un reptil o animales de sangre fría que cuya temperatura varía más según la temperatura ambiental. Vamos a tener que quizás sus enzimas funcionan a menos, o las reacciones químicas dentro de su cuerpo
funcionan harto más lento cuando hay temperaturas más bajas y más se cataliza más eficientemente a temperaturas más altas. Eh, claro, digamos por el aumento de la energía cinética, pero también porque quizás sus enzimas están hechas para funcionar a rangos más amplios, qué sé yo. Eh, Además, la concentración del ion hidrógeno es importante porque este es otro nombre para decir pH. Entonces, el pH también me va a jugar con nuestras enzimas, porque como sabemos, nuestras enzimas pueden, o sea, las enzimas son proteínas, las proteínas tienen grupos cadenas laterales y tienen también extremos que son aminocarboxilo, eh, que se pueden ir modificando de acuerdo al pH, bueno, debido a que vamos a estar en esta, digamos, sopa. eh, Se van a ir liberando según las curvas que vimos ya la clase pasada, y que, digamos, esa variación de las concentraciones de hidrógeno según las constantes de equilibrio de cada, no sé, especie química en particular, me va a ir variando la carga de esa especie química. Y como sabemos que nuestras proteínas se mantienen juntas, se mantienen bien estructuradas debido a interacciones no covalentes, de nuevo, el pH también va a generar que se empiecen a desarmar nuestras enzimas, por ende la afinidad varía. Eso sí, el pH sí es muy determinante del funcionamiento enzimático, por eso los cuerpos lo tienen altamente regulado, que se mantenga bien constante. Eso es un punto alrededor de una pH entre 7.35 y 7.45 que se encuentra la normalidad, por lo menos a nivel sanguíneo, que es como donde se termina midiendo en general. Porque, por ejemplo, en el estómago el pH es harto más ácido, pero eso también tiene que ver con la activación de ciertas enzimas que van eh, porque estas enzimas que se liberan al tracto gastrointestinal funcionan a pH muy bajos. Entonces ahí también tiene que estar en su pH óptimo esa proteína para realizar la acción que necesita, como por ejemplo puede ser una enzima que me rompa las proteínas que yo adquiero, por ejemplo, en una dieta rica en proteínas, por ejemplo, no sé, comiendo legumbres. Y el último factor es el de la concentración, que es básicamente lo que vimos acá anteriormente, que el índice de reacción es proporcional a la concentración y la generación de producto es proporcional a la concentración de los reactantes y la generación de reactantes, o sea, la flecha hacia el otro lado que no dibujé, es proporcional hacia por la cantidad de producto, proporcional de la cantidad de producto, cada una según una constante que va a ser propia de la reacción. ¿Ya? Y que va a ser propia también de la constante de equilibrio de la reacción misma. Una vez que vimos esto, les quiero mostrar la maravillosa, maravillosa, maravillosa tabla o el gráfico, el efecto de la concentración de sustrato sobre la velocidad inicial de una relación catalizada por enzima. Vemos cómo a medida que aumenta el sustrato, acá en el eje X, la velocidad, y acá me lo compara con velocidad, de reacción de la enzima va a subir mucho. ¿Por qué me lo compara con reacción de la enzima? Porque como estos son casos que van a atender al equilibrio, como les mencionaba antes, si yo, digamos, tengo una sopa con mucha enzima, o mucho, digamos, mucho soluto, mucho sustrato así, abundante, y yo tiro mis enzimas, en el momento en que empiecen a caer y que empiecen a entrar el agua, no va a haber ningún producto dentro explicitado ahí mismo. Entonces, las enzimas van a empezar a trabajar y van a empezar a generar productos, y finalmente todo esto va a tender hacia un estado estacionario, hasta este estado, hacia esta constante de equilibrio que va a ser propia, claro, digamos, de la enzima, de la reacción química. Em, entonces, yo lo voy a medir en cuanto me empieza a generar recién, digamos, estos productos. Y por eso lo mido por velocidad inicial, porque la velocidad no la puedo medir una vez que ya está en estado, digamos, de estacionario, en estado de equilibrio.
dice, la tasa de catálisis se mide según la velocidad inicial de reacción en un medio con sustrato en exceso. ¿Ya? Sustrato en exceso se refiere a que, no sé, pues yo pongo, por ejemplo, digamos, una enzima, así, pero le pongo 10.000 10.000 sustratos. Entonces ahí vamos a ver, vamos a evaluar que la velocidad máxima va a aumentar a medida que aumenta la concentración de sustrato. ¿Por qué va a pasar esto? Porque, bueno, la enzima también tiene su propia constante de equilibrio. Vamos a tener que el sustrato más la enzima, vamos a tener una constante de índice de reacción 1, que me va a ir generando un complejo enzima-sustrato, y que después va a haber otra constante que me va a determinar la generación de producto. ¿Ya? Entonces vamos a tener que, a medida que tenemos muchísimo sustrato y nada de producto, o sea, ya, perdón, voy a ir más lentito. Ya, no va a haber producto, vamos a tener que, cuando hay poco sustrato, la enzima se va a funcionar según esta constante, va a ser la número 1. Ya la enzima se va a empezar, la constante de índice de reacción 1, que va a empezar a generar esta unión, generando complejos enzima-sustrato, que va según, claro, esta constante de equilibrio, y que tiene que seguirla. Pero que a medida que este compadre empieza a aumentar, yo voy a ir saturando la enzima que está, digamos, en esta sopa, en esta solución, logrando finalmente que virtualmente toda la enzima esté saturada y que yo tenga un nivel máximo de reacción o de acción catalítica de la enzima, ¿ya? Porque la voy a llenar, pues. ¿Y por qué la voy a llenar? Porque va a haber gran cantidad de sustrato, va a haber poca de enzima libre, y va a haber mucha acá de complejo enzima sustrato, y van a ver toda esta siguiendo la constante de índice de reacción número 1. ¿Ya? Y según esto, a ver, espérate, creo que es la siguiente, sí. Según esto vamos a poder distinguir 3 puntos en la curva. Vamos a tener que, cuando hay pocas concentraciones de sustrato, podemos empezar a desestimar estos valores. Acá hay un valor que se llama Km, que nosotros vamos a descubrir de qué se trata ahora en un ratito más. Pero digamos que va a empezar a depender solo de la velocidad máxima multiplicada por este valor muy chico, partido en la constante de Michaelis. Entonces esto va a ser estas dos, digamos, va a ser subir proporcionalmente de acuerdo a la velocidad máxima y a la constante, a la Km, ¿ya? A medida que alcanzamos la Km, que es la concentración a la que ocurre la mitad de la velocidad máxima de la enzima, o sea, cuando ya está medio ocupado las capacidades enzimáticas, vamos a tener una velocidad inicial, y acá es lo que me mide, esto es lo que me mide, ya yo no lo expliqué antes, pero lo que me mide es la velocidad inicial de la reacción va a ser igual a la velocidad máxima por la concentración del sustrato partido en la Km, que es la concentración necesaria para llegar a la mitad para alcanzar la mitad de la velocidad máxima, más la concentración presente de sustrato. Entonces vamos a tener que, cuando hay baja concentración de nuevo, la subida de velocidad va a ser directamente proporcional a esta fracción, velocidad máxima partido en km, ¿ya? Quizás esto lo voy a mostrar mejor al tiro en un libro para que se entienda mejor. No sé, es que lo voy a mostrar al tiro. Escápate. Ya, a ver,
cambiar la pantalla que estoy compartiendo. Ah, no, es la misma. A ver. Esta es la constante de Michaelis. Ah, no. Ya, mira. Mi libro en PDF está medio raro. Yo estaba en las reacciones químicas que yo había dibujado, lo hice en medio digital porque mi libro está así de troleado. Pero también tengo libro físico y el libro físico no está troleado. A ver, les voy a sacarle una foto. Espérenme un ratito. A propósito, veámoslo. Démonos un pequeño recreo. Ya ha pasado como hora y media desde que partimos, entonces hagamos un pequeño recreo y yo voy a volver con una foto más decente de lo que les quería explicar y después vamos a seguir viendo lo de otros temas de cinética enzimática. ¿Les parece? Ya, entonces voy a dejar de compartir y no sé cómo funciona, ¿no? Tengo que pausar la grabación. Ya, volvimos a grabar. Entonces vamos a ver lo que les dejé prometidos, que era estas ecuaciones y cómo se comportaban según distintos niveles de sustrato, que a medida que aumentaba el sustrato aumentaba la velocidad de reacción, y bueno, uno medía la velocidad de reacción, o sea, la velocidad inicial, porque era la que uno medía cuando no había producto, entonces al final podía medir completamente esta acción, digamos, desde encima en estos dos pasos, siendo el primer paso la formación del complejo sigma-sustrato y el segundo la formación del producto. Y bueno, acá estamos viendo los puntos ABC, los tengo acá. Tenemos que, en el punto 1, que es cuando, a ver, cuando la concentración es mucho menor, pues poquita, lo que pasa es que el término K más sustrato es esencialmente igual a K, porque al final la concentración del sustrato es bastante penca. Entonces, al reemplazar lo de Km, es que es la constante de Michaelis, sí, más el sustrato, va a volver a ser principalmente la constante de Michaelis. Entonces la velocidad inicial, para la que se ocupa esta ecuación que estamos viendo, eh, va a ser finalmente proporcional a la relación entre la velocidad máxima y la constante de Michaelis, por la Km. ¿Ya? Entonces cuando la concentración es muy baja, el crecimiento de la curva es proporcional, es una línea recta. El segundo caso, cuando la concentración del sustrato es exactamente igual a la Km, la Km es una relación entre las constantes de índice de reacción. Vamos a ver de dónde la sacamos después, pero ya vamos a cachar. Allá, y es la foto. Ya, en el segundo caso, no, perdón, ya, el segundo caso es el C, el que vamos a ver, que esto cuando la concentración de sustrato es mucho mayor que la Km, lo que ocurre es que el término Km más sustrato esencialmente es igual a el sustrato, porque la Km ya es muy chica en comparación a la concentración de sustrato, le aporta muy poco. Entonces, en verdad, reemplazar estos dos términos por solo el segundo, por solo la concentración de sustrato, reduce la ecuación a la velocidad máxima por el sustrato partido del sustrato. Y el sustrato partido del sustrato, finalmente, es lo mismo que decir, o sea, simplificando, esto me va a dar 1, que es un número
una fracción de un número partido por sí mismo es 1. Y lo que entonces me va a asemejar a la velocidad máxima. ¿Ya? Y el tercer caso es cuando el punto que vemos en el gráfico, en el efecto de la concentración del sustrato, va a ser igual a la Km. Y ese va a correr de esta forma. Vamos a tener Km por sustrato, partido en Km más sustrato. O sea, perdón, Km. Velocidad máxima por sustrato partido en Km más sustrato. La velocidad máxima por el sustrato va a ser igual a 2 veces el sustrato, porque acá es sustrato más sustrato, digamos, porque esta concentración va a ser igual a la Km. Entonces, numéricamente, al final es lo mismo que decir 2 veces esto, tu sustrato, y simplificando me va a dar que es la mitad de la velocidad máxima. ¿Ya? Así como el uso de la ecuación. ¿De qué me sirve la Km? Me dice qué tan, digamos, qué tanta afinidad hay de las enzimas por sus sustratos. Si la Km es chiquitita, a ver, si la Km es chica, significa que a baja concentración de sustratos se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Entonces, mientras más baja la concentración de sustrato, es más afín, porque se tiende a unir más a su sustrato. Pero si la Km es más grande, digamos acá, por ejemplo acá, eh, recién acá, o sea, veríamos una curva que empieza así, así como siguiendo la manito. Es mucho más, de mucho menor pendiente, ¿ya? Esa es como la aplicación. Entonces también tendría que crecer mucho más lentamente a medida que nos vamos a los valores más de mayor magnitud de sustrato. Em, Eso, esa es la ecuación de Michaelis-Menten. ¿Cómo llegamos a la ecuación de Michaelis-Menten? Bueno, y acá hice el plagio más plagio del planeta. Les puse literalmente lo que salía en el Leninger. ¿Por qué? Porque siento que yo no entendía de dónde cresta venía esto. Y no, lo intenté desesperadamente. Y eh, bueno, yo creo que lo logré ahora recientemente. Eh, entonces, se los quiero mostrar, ¿ya? Porque hace mucho más sentido la ecuación de esa forma. Y pone ¿cómo se llama? En práctica gran parte de principios químicos que conversamos anteriormente. Pero en sí no sé si se los vayan a pasar así. Igual voy a intentar hacerlo un poco bien didáctico y vamos a tener, de todas formas está acá el texto por si ustedes lo quieren leer. Ya. Bueno, esta es la ecuación de Michaelis-Menten, en la velocidad inicial, que la que vemos acá es lo mismo que VO, esto está en inglés, que es claro, el símbolo de velocidad inicial en inglés, que igual a la velocidad máxima por la concentración de sustrato partido en la constante de Michaelis más la concentración del sustrato, la constante, digamos, propia de cada enzima. ¿Ya? No. Bueno, eso. Pues acá vamos a ver la lógica y los pasos algebraicos que nos van a culminar en la derivación, digamos, de la ecuación de Michaelis-Menten, la que incluye no sé, se refiere como al asumir un estado estacionario, y un concepto introducido por estos compadres que son Briggs y Haldane, no sé, que esto empieza con dos pasos básicos, que son la formación y digamos, la disociación del complejo enzima-sustrato. Tempranamente en la reacción, el producto es negligible, es muy poco, como lo explicamos antes cuando vemos estas reacciones cuando medimos las reacciones o la velocidad de las enzimas se hace, a ver, acá como lo dije, la velocidad, uno mide la velocidad inicial en un medio con sustrato en exceso, y lo mide como con ausencia
digamos, de producto. Entonces, bueno, a medida que le vamos aumentando el sustrato, uno ve cuáles son los puntos y finalmente hace la curva, pero cuando uno empieza a medir, uno tiene sustrato y tiene enzima, pero no tiene producto. Entonces, se considera que la concentración del producto es negligible, o sea, lo podemos desestimar y tenemos que, como esta concentración la podemos desestimar, hay que tener en cuenta que la constante del índice de reacción de 2, que es la que se devuelve, digamos, desde la enzima más el producto hacia el complejo enzima-sustrato, no está. No la podemos ignorar, ¿ya? Como que desde ahí viene. Entonces tenemos que nuestra enzima más nuestro sustrato en la condición inicial, vamos a tender a formar el complejo enzima-sustrato y posteriormente vamos a generar producto. Como hay tan poco producto, como no hay nada en general en el inicio, no va a haber una constante real, digamos, experimentalmente, que me devuelva a ser complejo enzima-sustrato mientras nosotros vayamos a medir esto, porque nosotros medimos solo como inicialmente, medimos la velocidad inicial de la cinética enzimática. Sí se va posiblemente a generar esta situación de reversibilidad de complejos enzima-sustrato hacia enzima-sustrato, porque son como, digamos, los estados estacionarios, o sea, las constantes de equilibrio que se tienen que cumplir. Pero cuando tenemos, digamos, ya gran cantidad de sustrato, prácticamente toda la enzima está ocupada, pues está saturada, como lo veíamos en este monito, ¿ya? Pero a ver, tampoco muy baja cantidad de enzima libre, casi nada. Entonces, la determinación de esta ruptura, digamos, del complejo enzima-sustrato va a ser hacia enzima más sustrato y hacia enzima más producto, ¿ya? Pero principalmente va a ser hacia enzima más producto, porque, digamos, como estamos en exceso de sustrato, la enzima va a estar constantemente saturada, ¿ya? Entonces, la velocidad inicial va a depender entonces, de esta constante y la formación, digamos, del producto, entonces va a depender de esta constante por la concentración de la enzima del complejo enzima-sustrato, ¿ya? Em, Principalmente porque como estamos llenos digamos, de nuevo enfatizando, como estamos llenos de sustrato, va a haber muy poca enzima sola, ¿sí? Digamos, libre. Em, y de nuevo, no va a haber la vuelta de esta reacción porque hay muy poco producto, ¿ya? Entonces de ahí viene la constante 2 por el complejo enzima-sustrato. Así que primero hay que introducir el término de enzima total, ya que la enzima total es la concentración, digamos, la que está unida al sustrato y la que está libre. Y se puede representar como, por ejemplo, la enzima libre se puede representar como la enzima total menos el complejo enzima-sustrato. Eh, y como no, digamos, como no podemos medir la cantidad de enzima que está solita. Pero igual, y acá me explica cómo la concentración de sustrato es mucho mayor que la de la enzima total. La cantidad de sustrato que va a estar unido a la enzima en cualquier punto va a ser negligible comparado también con la cantidad de sustrato. ¿Ya? O sea, va a haber muchísimos sustratos al final, todo lo que te quieren decir al principio. Entonces, con estas condiciones vamos a seguir ciertos pasos para llegar a la ecuación de Michaelis-Menten. Primero está que la tasa de formación del complejo enzima-sustrato va a depender, digamos, siguiendo esta fórmula, va a depender de los sustratos, que en este caso los tomamos como la enzima y el sustrato, o sea, digamos como, perdón, de los reactivos, ¿ya? De los reactantes. Y según lo que aprendimos antes, que la constante de inicio de la reacción está determinada por los reactantes, vamos a tener que el sustrato multiplicado por la cantidad de enzima libre va a dar la formación del complejo enzima-sustrato. Y la enzima libre va a ser la enzima total menos el complejo enzima-sustrato. ¿Ya?
y que la tasa de ruptura, digamos, del complejo ES va a ser igual al complejo que se disocia hacia enzima y sustrato y al complejo que, como digamos, progresa hacia producto, ¿ya? Y eso es lo primero que hay que asumir. Después tenemos que hacer eh, otra cosa que hay que asumir, que es que la tasa de iniciación de la reacción refleja en un estado estacionario en que la concentración de ES es constante. Como les dije antes, eh, habría, claro, en un estado estacionario en que el ES permanece todo el rato, la formación del ES y la ruptura que involucraría estos dos procesos se va a mantener constante. Eso se llama o sea, no sé, no sabría cómo homologar este término en español, pero claro, como asumir que va a haber un estado estacionario, ¿ya? Entonces, como asumimos que hay un estado estacionario, podemos ver que estas dos constantes las podemos igualar en una ecuación. Podemos ver que la constante entre la enzima libre por el sustrato va a ser igual a la suma de todos los factores que me van a determinar la separación del complejo enzima-sustrato, el complejo ES. Y después, haciendo pasos algebraicos, podemos ir resolviendo la ecuación, ¿ya? Primero podemos acá multiplicar por, digamos, multiplicar estos valores entre sí, me van a dar lo siguiente, ¿ya? Que todo va a estar multiplicado, digamos, por la constante 1, la constante índice de reacción 1, por el sustrato, y va a ser tanto por la enzima total como por el complejo ES. Y acá, y acá me dice que factoricemos por el complejo ES, que vamos a tener la constante de disociación, digamos, del complejo hacia reactante y de la reacción que me va a generar finalmente los productos. Y que después vamos a ir simplificando y que finalmente, a ver, este término lo vamos a pasar hacia el otro lado. Entonces vamos a tener K de menos 1 más K de ES más K1 por ES por S. Después volvemos a factorizar en ES, ya, por según el complejo enzima sustrato, me va a quedar el K-1 más K2 más K por S, ¿ya? Y ahí me va a quedar lo mismo que teníamos anteriormente. Entonces después vamos a ir resolviendo esta ecuación para obtener la concentración de la enzima total, ¿ya? Y eso lo hacemos al dividir digamos, este paréntesis por lo que teníamos al otro lado. ¿Ya? Y después lo podemos seguir simplificando. Podemos, digamos, separar por la constante número 1, la constante 1, y le vamos a eliminar estos dos lados. Vamos a generar que este quede solito, no hay nadie a su lado. Y obtenemos un valor que se llama la constante de Michaelis-Menten, ¿ya? Que es igual digamos, a las constantes de las reacciones de índice de reacción que me va a determinar una disociación del complejo enzima sustrato partido en la cantidad a la formación de enzima sustrato. Al final es hacer una constante, digamos como esta, una constante de equilibrio, solo que arriba van a estar los productos, que va a ser todo lo que no sea complejo ES, y abajo va a estar el complejo ES, ¿ya? Y esa es la constante de Michaelis, ¿ya? Que puede tener valor mayor o menor según la enzima, ya como les había mencionado anteriormente. Ya, entonces acá cambiamos este término por Km. Y ahora podemos expresar la velocidad inicial en términos del complejo enzima-sustrato, que fue lo que hicimos al dejar la concentración de ES solo. ¿Y ahí cómo lo hacemos? Sabemos, de acuerdo a esto, que la velocidad inicial va a ser igual a la constante de formación de producto
por la cantidad de enzima sustrato, entonces es lo mismo. Estamos acá, multiplicamos entonces por la constante 2. Y la constante 2 acá me va a dar la velocidad inicial, y la constante 2 acá me va a dar K2 por la enzima total, por el sustrato partido en la constante Michaelis, por la concentración total de sustrato. Y también tenemos que en este estado, la concentración... espérate, a ver, ¿cómo vamos? Ya, bueno, esta es la ecuación. La tasa de la ecuación para un sustrato, a ver, para una enzima que cataliza una reacción de un sustrato, una reacción de un sustrato, ya. Ya, acá me falta algo, pero falta establecer por qué esto es la velocidad máxima, ¿ya? Yo sé que, a ver, tengo que, tengo que explicármelo en la cabeza ahora mismo, por qué esta era la velocidad máxima, porque tenía una relación bastante lógica. Está la reacción que finalmente me da el producto multiplicado por la totalidad de la enzima. Claro, digamos, es la cantidad máxima, porque finalmente estamos ocupando toda la enzima en esta reacción. Pues estamos diciendo que toda la enzima acá está reaccionando, está formando parte del... está haciendo, digamos, este complejo enzima-sustrato. Entonces, este término entre la constante de formación del producto final, ya la constante 2 que es, perdón, estoy enredado. Esta va a ser máxima cuando toda la enzima total esté reaccionando, ¿ya? Y por eso esto después se reemplaza a velocidad máxima. Y bueno, después me dice que hay que notar una reacción especial con la KM, que la velocidad máxima, a ver, que la relación cuantitativa entre la velocidad inicial, la velocidad máxima y la concentración inicial de sustrato, todos se relacionan, digamos, por la constante de Michaelis, que es la Km. Notar que esto tiene unidades de concentración. Ya. Y esta ecuación sí sirve, digamos, para predecir observaciones experimentales. Podemos confirmar esto al considerar limitaciones a la situación. Bueno, en verdad que es lo que me muestra la figura, ¿ya? Y una importante relación es que cuando la velocidad máxima, o sea, cuando la velocidad inicial es la mitad de la velocidad máxima, el término que me surge acá es la km, ¿ya? Porque acá tenemos que cuando el sustrato es igual cuando la concentración de sustrato es igual a la km, acá finalmente tenemos lo mismo que vimos antes, tenemos 2S, acá tenemos S, entonces simplificamos los S, me queda velocidad máxima partido en 2, que es lo mismo que tenemos acá, que es la mitad de la velocidad máxima. Eso de acuerdo a la explicación de que cresta es la pinche ecuación de Michaelis-Menten. ¿Ya? ¿Queda claro? ¿Necesitan más explicaciones? Está todo grabado igual. Sí, todo bien, vamos bien. Ya, sigamos. Y bueno, a ver, más. Ya, genial. Lo siguiente es mencionarles el gráfico de Line-Weaver-Burke, o del doble recíproco, que básicamente eh, expresar esta ecuación como una ecuación de la recta, ¿ya? Entonces vamos a transformarla de a poquito. La vamos a dar vuelta, la vamos digamos, a elevar a -1, entonces todo ya ha dado vuelta. Eh, Después se va simplificando. Acá separamos los términos en km partido en velocidad máxima por
concentración de S, más el sustrato partido en velocidad máxima por S, y acá simplificamos, pa. Y me queda una ecuación de forma que digamos, 1 partido en la velocidad inicial va a ser igual a la km partido en la velocidad máxima por el sustrato, más 1 partido en la velocidad máxima. Y nos queda exactamente igual como una ecuación de la recta. ¿Ya? Y acá tenemos este punto, este término es el X, el km partido en velocidad máxima. El término Y es 1 partido en velocidad inicial. Y el término B, claro, es 1 partido en velocidad máxima. Entonces nosotros ahora podemos tomar esta ecuación y la presentamos como una ecuación de la recta y nos sirve para determinar con mayor, digamos, facilidad términos que son complicados de explicar, que son como para la km y la velocidad máxima. En vez de, no sé, pues tomar una solución y llenarnos de sustrato y quizás perder material valioso de laboratorio, nosotros podemos usar esta ecuación y obtener los valores. Pues, y esto a mí me lo preguntaron en mi prueba, me preguntaron qué significa este valor. Y bueno, este valor, si uno lo piensa matemáticamente, tiene bastante sentido. Este valor se da cuando el 0, o sea, cuando x vale 0. Entonces lo que tenemos que hacer es reemplazar 0 acá. ¿Ya? 0 por 1 partido da lo mismo, 0. Entonces lo que me va a sumar va a ser 1 partido en la velocidad máxima. Entonces este punto, el que intersecta con el GI, significa 1 partido en la velocidad máxima. Entonces si queremos saber la velocidad máxima, lo único que tenemos que hacer es tomar el punto que está acá en el gráfico y elevarlo a -1. Y listo, tenemos la velocidad máxima de esta enzima. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa cuando queremos que cuando nos preguntamos qué es la km? Bueno, lo podemos hacer simplemente que podemos igualar esta ecuación a 0. Podemos decir, ya, ¿qué pasa cuando i es un valor que es igual a 0? Entonces, nos vamos al valor, o al punto de la gráfica en la que i vale 0. Entonces acá tenemos un 0. Y tenemos que km partido a la velocidad máxima por esto me va a dar menos 1 partido a la velocidad máxima acá. Y esto en verdad hay que imaginárselo. Pero esto no lo puede desarrollar. Lamentablemente no alcancé a hacerlo. Como escribirlo, digamos. Pero lo que habría que hacer es poner 1 partido en velocidad máxima a este lado. Después multiplicar por velocidad máxima, porque es parte de los, digamos, de los ambos términos que están acá. Entonces me quedaría 1 va a ser igual a la km partido en el sustrato. ¿Ya? Entonces, si quiero saber cuánto es la km, solo tengo que multiplicar, digamos, pasarlo para allá. Y sería, creo que esa era la respuesta. Igual voy a confirmarlo ahora mismo con mi amigo el librito, que me tiene la explicación hecha acá, que espero que no esté troleada de nuevo, porque como ese punto no lo traspasé, quiero verlo acá. Sí, efectivamente. Vamos a ver. Acá está. Entonces el punto en el que i es igual a 0, x, acá me está pidiendo cuánto vale. Claro, porque no estamos resolviendo por km, estamos resolviendo por x, por eso me quedó raro. Pero es igual a menos 1 partido en la km. Sí, por eso me quedó raro. A ver, entonces la explicación sería que cuando i vale 0, nosotros queremos saber cuánto vale x, que es este término al principio, al final. Nosotros lo que hacemos es, claro, pasar esto para el otro lado y multiplicar por el sustrato. Entonces finalmente es calcular sustrato partido en la velocidad máxima, y eso me va a dar km en la velocidad máxima, km por la velocidad máxima. El punto que intersecta en el eje X va a ser 1, entonces finalmente partido en la velocidad máxima, y si quiero saber cuánto vale esto, solo lo elevo a -1, como decir, no sé, pues 10 elevado a -1 es un décimo, y esto es lo mismo.
Así que así se obtienen estos valores, obteniendo, digamos, esta línea. Esto experimentalmente no alcancé a ver cómo se calculaba, pero lo importante es que a partir de esta ecuación de la recta nosotros podemos obtener valores clave que nos sirven para evaluar, digamos, cinética enzimática, que es la KM, la constante de Michaelis, que, para enfatizar, la concentración del sustrato es numéricamente, o sea, equivale numéricamente a la concentración de sustrato para la que eh, al iniciar una reacción química de la enzima, uno alcanza la mitad de la velocidad máxima de esa enzima, ¿ya? Y que la velocidad máxima, bueno, es la velocidad máxima que tiene la enzima, digamos, dentro de un sistema, y eso va a depender finalmente de de la cantidad de sustrato que hay, como lo vimos acá, si o sea, la velocidad máxima cuando está en máximo sustrato, eso va a significar que la totalidad del sistema va a estar, digamos, formando el complejo enzima-sustrato y generando productos todo el rato, y eso va a depender de la cantidad de enzima que hay, porque depende de qué tanto se vaya a saturar y también va a depender de eh, digamos, de la afinidad que tenga esta enzima por el sustrato, porque si, digamos, si la KM que también la podemos usar para eso, porque si la KM me mide cuánto sustrato necesitamos para tener la velocidad media. Entonces, si la KM es muy baja, significa que necesitamos poco sustrato para alcanzar la velocidad media, por lo tanto la enzima es altamente afín. En cambio, si la KM es alta y hay poca afinidad, vamos a necesitar altas cantidades de sustrato para llegar a la velocidad máxima. Bueno, la mayoría de las enzimas cumplen cinéticas micaelianas. Tienen acá, podemos ver cualquiera, pero que a medida que va aumentando, tiene esta forma hiperbólica que finalmente tienden a un equilibrio, ¿ya? Y el equilibrio, bueno, va a depender de la enzima también hasta dónde tiende, pues, cuál es el producto. Eh, y acá me explica todo, acá es básicamente el mismo gráfico que les mostramos anteriormente, que a medida que aumenta la concentración de sustrato, aumenta la velocidad de reacción. La verdad, hay harto más sobre encima y sobre cinética enzimática. Yo no alcancé a ponerlo todo en este PPT. Sí, pensé que quizás les interesaría que se lo explicara con respecto a como tomando en base el mismo PPT que me hicieron a mí. Entonces, podemos ir a verlo o no. Eso sí, una cosa antes de terminar este PPT es que enfatizar que no todas las enzimas funcionan con cinéticas que son micaelianas. La, Algunas hay enzimas que no responden a esta cinética y siguen una curva distinta que se denomina alostérica. Eh, por ejemplo, la hemoglobina, este es un ejemplo clásico que a mí me hicieron, eh, que la hemoglobina es más afín al oxígeno, o sea, ya, tenemos nuestros glóbulos rojos, tenemos la hemoglobina, tenemos que trasladar nuestro oxígeno molecular hacia nuestras células para que nuestras células lo ocupen como sustrato de respiración celular para finalmente obtener ATP de energía química. ¿Ya? Pero nuestra hemoglobina no es tan afín al oxígeno eh, cuando está, digamos, solita, digamos, está separada de oxígeno, como cuando está unida a él. Lo que pasa es que cuando tenemos una hemoglobina sola y uno le pone, digamos, se asocia a un oxígeno y eso genera un cambio conformacional, no sé, de la enzima que determina un aumento de la afinidad de la hemoglobina por el oxígeno. Entonces, la hemoglobina tiene 4 espacios para unión de oxígeno en el grupo M, y lo que pasa es que cuando se une uno, la afinidad cambia y básicamente se hace mucho más fácil que se llenen los otros espacios. ¿Ya? Eso es un ejemplo clásico de enzima alostérica. Entonces, ¿quieren ver el resto? ¿Quieren guardarlo para la próxima clase? Igual llevamos harto tiempo, me imagino que están cansadas. Llevamos ya como... Pero no sé, pues ustedes me dicen.
que me dicen si se entendió, si tienen alguna duda, si quieren, eh, no sé, cualquier cosa, si tienen dudas de las clases. Ojalá tener sus PPTs, porque yo siento que es como igual de la mejor forma de ayudarlas, porque igual estoy como un poco a ciegas. Pero yo sé que ustedes no, o sea, no me lo han pasado porque no está nomás. ¿Sí? Es como un reclamo mío contra el mundo, así, como que las quiero ayudar de la mejor forma y quizás sería más fácil con lo otro. Ya, no tienes duda. Esto es, parece que todavía no se lo han pasado. Cuando se los pasen, quizás les ayuda a entenderlo en su momento. Quizás le pasen más cosas. Eh, Seguramente que van a terminar de verlo y el resto de los temas que nosotros como que hasta ahora no hemos visto. ¿Quieren seguir? ¿Está bien por el día? Feedback. Yo creo que estamos bien por hoy día. Mucha Sí, información. sí, harta info. Igual intenté que lo importante quedara como todo bien plasmadito en el PPT, cosa que ustedes después lo puedan revisar. Y la de hoy la grabé como porque no vinieron, como faltó gente, para que ellos la puedan ver después. Pues, y ahí me pueden, de cualquier forma ustedes me hacen las preguntas que necesiten, de lo que sea, yo la verdad soy feliz de apoyarlas, pues es como, por eso también me gusta ser tutor, como que quiero ayudarlas en lo que se pueda. Así que, bueno, como cierre, y acá voy a dejar de grabar. A ver.